Bueno, vamos entonces a nuestro primer invitado, nada menos que el profesor biólogo Raúl Montenegro. Raúl, muy buenos días. Que sea buen día, gusto realmente. Bueno, Raúl, yo querría empezar por algunos títulos impactantes que lógicamente saco de algún material que llega a mi WhatsApp. Y uno es, Argentina es campeona mundial de glifosato. Leí ese título y me llamó la atención, como no puedo saberlo, pero da la impresión de que alguien lo ha estudiado, lo ha investigado y nos ha puesto en el primer lugar en el uso de glifosato. ¿Es cierto esto? ¿Cómo está la cosa en ese sentido? Es que realmente, tanto el caso de Argentina como el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, son realmente, vemos también en parte de Brasil, ¿no? Pero fundamentalmente Argentina y Estados Unidos son los grandes utilizadores y a gran escala del herbicida glifosato y por lo tanto productores de un derivado de ese glifosato que es el AMPA, ¿no? Y de alguna forma eso se ha traducido, en el caso de Estados Unidos eso ha sido noticia también en estas semanas, de cómo la mayor parte de las personas ya tienen en sus tejidos glifosato y obviamente en el caso de Argentina no vamos detrás, ¿no? Lo que pasa es que siendo Argentina algo así como el país más adecuado para las corporaciones, sobre todo estas corporaciones que venden plaguicidas, como nosotros no tenemos una ley que obligue, por ejemplo, a hacer una evaluación continua de muestras biológicas de residuos de plaguicidas, nosotros no tenemos una llamémosla monitoreo continuo, sino que solamente tenemos lo que se hacen estudios relativamente localizados, como que hicimos nosotros en el caso de Aviateray en Chaco, en donde tanto los testigos, o sea, las muestras testigos, como las muestras en que hacíamos plaguicidas, todas contenían glifosato o el derivado AMPA, ¿no? Explícanos un poco, yo creo que nuestra audiencia está bastante entrenada en este tema, pero ¿qué es el glifosato? ¿Cómo penetra en nuestro cuerpo y qué efectos tiene? Me parece que sirve que lo digamos como para que un niño de 12, 14 años que está escuchando este tema entienda de qué se trata. Por otra parte, cuando hablamos de los niños y adolescentes son los más afectados, porque los que tenemos, como yo, determinada edad, no tenemos tanto horizonte por delante. Bueno, ante todo, el glifosato es un herbicida, o sea, que ataca plantas verdes. El glifosato originalmente fue desarrollado por la empresa Monsanto, obviamente mucho antes de que se fuera absorbida por Bayer. Entonces, era un herbicida desarrollado originalmente por Monsanto en Estados Unidos, y que incluso empezó a utilizarse en nuestro país con anterioridad a los cultivos transgénicos. Este glifosato es una sustancia que vino a ser algo así como el emblema de Monsanto, pero posteriormente, pasado un cierto tiempo, Monsanto ya no tuvo más la exclusividad. Por lo tanto, el glifosato se produce en muchos países. Por ejemplo, en unos lugares donde se produce es en Argentina, en la ciudad de Río Tercero. Y uno de los grandes productores de glifosato a nivel mundial es China, obviamente. Sí, claro. Entonces, partamos de la base que es un herbicida y que está siendo producido ahora por numerosas corporaciones. Hoy ya venció esa exclusividad que tenía a nivel internacional Monsanto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que a medida que se fueron investigando los efectos que tenía no solamente el glifosato, sino su derivado, o sea, cuando se lanza al ambiente también va a actuar otra sustancia que es derivado del glifosato, que es el AMPA,
es como el AMPA de los delincuentes, pero sin H, ¿no? AMPA. Decía, y esta sustancia, por lo tanto, pese a que se decía que tenía, que era rápidamente degradada la molécula, pero realmente no es así. Entonces, al tener un uso tan intenso y al tener una distribución tan grande, el glifosato y su derivado AMPA están ingresando a las personas, a vos, a mí, a las personas que nos escuchan, la forma más usual a través de los alimentos, o sea, vienen los alimentos contaminados, pero también en aquellos lugares donde hay asentamientos humanos y viven cerca de lugares en donde se aplica el plaguicida, por ejemplo, en cultivos transgénicos. Entonces, en esos lugares la deriva, o sea, lo que el viento lleva de este plaguicida, de este herbicida, puede llegar a las personas, ¿no? Claro. Pensemos, por ejemplo, que en el suelo, en el caso de los niños, se asume que los niños consumen una diaria de unos 200 miligramos de suelo por día, o de restos, ¿no es cierto?, que hay en superficie donde juegan los niños pequeños. Entonces, si por ejemplo un niño está jugando en un suelo no praderizado, o sea que no tiene pasto, y en donde el viento va trayendo los residuos plaguicidas, aunque la casa no sea un cultivo, ese niño está ingresando glifosato a su organismo, ¿no? Entonces, todas estas vías, la vía de alimentos, la vía de deriva, el caso de ingesta para niños pequeños. Yo marco lo de los niños pequeños porque ustedes saben que los niños, comparativamente a los adultos, tienen, por empezar, un metabolismo más alto, tienen una mayor superficie expuesta en cuanto a piel y consumen una mayor cantidad de alimento y de agua en proporción, ¿no es cierto?, que los adultos. Por lo tanto, su exposición es mucho mayor, pero además su biomasa, o sea, el peso tiene un pequeño, es mucho más pequeño, por lo tanto también dosis pequeñas van a tener un efecto importante. Entonces, esto me parece también aclararlo, y tal vez la parte más fuerte del glifosato es que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, el IARC, que es un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que la base está en Lyon, en Francia, el IARC lo considera al glifosato en el grupo 2A, o sea, probable cancerígeno humano. Para que tengamos una idea, el IARC considera las categorías 1, que es cancerígeno humano cierto, 2A probable, 2B posible, y en el grupo 3 están aquellos que por ahora no están considerados. O sea que después del grupo 1, en donde está por ejemplo el arsénico, está el glifosato, y esto motivó una presión pero realmente impresionante de sectores técnicos, entre comillas, afines a Bayer Monsanto sobre el IARC por los resultados que había obtenido. De más está decirles que el IARC no se movió 1 milímetro, así que el glifosato, que acá se lo considera como si fuera inofensivo, es un probable cancerígeno grupo 2A en la categoría que establece el IARC. Esto no es un tema ni menor ni secundario, y es verdaderamente grave, ¿no? Raúl, y el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto a esto, que acá lo hemos charlado con Bernardino Safrani, no sé si vos lo conocés y si incorpora alguna novedad desde el punto de vista científico al conocimiento que tenemos sobre los efectos del glifosato sobre la salud humana. Bueno, en realidad la acción judicial en sí no, lo que hace sí la acción judicial es recopilar toda la buena ciencia disponible hasta ese momento. O sea, a nivel de buena ciencia no hay absolutamente ninguna duda, porque aparte están los trabajos disponibles, ¿no? Sobre los riesgos sanitarios de glifosato. Quiero aclarar, no solamente riesgos sanitarios para las personas,
sino que también es un riesgo para la biodiversidad. Esto no es un tema menor en un país como Argentina, donde la biodiversidad le importa 3 rabanitos al gobierno nacional, y ni qué hablar del caso de Córdoba, donde tenemos una persona como Juan Schiaretti, un gobernador aparte muy poco leído, que realmente con muy poca formación en estos temas. Entonces, no solamente un problema de salud, sino un grave problema ambiental por la intensidad del uso, ¿no? Entonces eso me parece que tenemos que tenerlo en cuenta. Y además hay otra cosa, y es que no es que las personas estén recibiendo solamente glifosato, sino que si nosotros hiciéramos un análisis de sangre tuyo, por ejemplo, o algún oyente, en promedio encontraríamos residuos por lo menos 3, 4 plaguicidas. Algunos plaguicidas serían clorados que ya no se usan, que uno dice, caramba, ¿y por dónde vinieron? Y bueno, vinieron a través de la transferencia transplacentaria, o sea, de la madre transmitida a sus niñas y niños, pero claro, una vez que la madre transmitió a las niñas pasan a contener, por ejemplo, esos clorados y la transmiten a su vez sus propias niñas. Por eso es que tenemos una transmisión transgeneracional, primero a través de la placenta y después a través de la leche materna, que hace de que de pronto no solamente tengamos residuos de plaguicidas antiguos que ya no se usan, sino también los plaguicidas que se usan actualmente y con mayor intensidad. Yo creo que es inevitable de que Bayer, Monsanto vayan a tener juicios verdaderamente muy, muy fuertes a medida que va pasando el tiempo, porque acabando las presiones, los argumentos. Entonces es una cuestión de tiempo. Primero, el tiempo de que el glifosato quede prohibido. Eso debe quedar claro. Ya debería estar prohibido hace rato. Claro. Lo que pasa es que hay intereses corporativos tan fuertes, sobre todo ahora que no lo produce solamente Bayer y Monsanto, sino que lo utilizan muchas corporaciones, lo producen muchas corporaciones, incluida Atanor. O sea, en Argentina Atanor es quien produce el glifosato. Entonces, digo, es una cuestión de tiempo que haya juicios que incluso pueden llegar a hacer quebrar a empresas como Bayer y Monsanto. Yo creo que Bayer, que ya por sí tenía antecedentes totalmente oscuros en muchos de los plaguicidas que produce, yo creo que al absorber Monsanto también absorbió una colosal fuente de futuros juicios, ¿no? Claro, bueno, se intoxicó, podríamos decir. Sí, totalmente. Se intoxicó Bayer con Monsanto y el glifosato. Te cambio de tema. La Fundación para la Defensa del Ambiente, que lógicamente creo que vos sos un vocero más que interesante, denunció la modificación de la Ley de Política Ambiental en Córdoba. No voy a dar el número porque no tiene importancia. ¿Qué es lo que... ¿Cómo puede ser que haya, como yo no conozco el tema, te lo pregunto desde aquí, desde el Gran Buenos Aires, ¿cómo puede ser que haya un retroceso en la ley? Porque en general en la Argentina cuando una ley disgusta no se cumple, pero acá parece que hubo modificaciones retardatarias respecto a la defensa del ambiente. ¿Por qué no nos explicás qué es lo que ha pasado en Córdoba con un gobernador que, como decís vos, parece muy poco afecto a la defensa del ambiente y la biodiversidad? Sí, yo creo que partamos de la base que eso es lo más importante. Esto viene a ser algo así como la república separada de Schiaretti, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate vos que en Córdoba la ley de ambiente que nosotros tenemos, y yo la redacté en 1985, y la presentó Rubén Martín en ese momento, fue posteriormente mejorada, hoy la haría totalmente distinta, pero fue pionera en ese momento para exigir la evaluación de impacto ambiental. Posteriormente la ley que vos aludís, que se aprueba en el 2016, una ley muy interesante porque tuvo mucha participación. De hecho participamos nosotros en ir ajustándola. El gobierno la quería menos restrictiva, nosotros más restrictiva. Bueno, esta ley venía funcionando, insisto, con la base de la del 85 y esta nueva que se llama Ley de Política Ambiental de 2016, y venía funcionando, y de hecho no dejaba de ser un escudo importante para los intereses corporativos y sobre todo para los caprichos del gobernador. Resulta que antes de este episodio que vos contabas, en Córdoba se venía dando una mecánica muy perversa,
pero totalmente previsible debido al poder que fue acumulando Juan Schiaretti. Primero, el capricho. El capricho del gobernador, se le ocurría algo, por ejemplo, hacer una autovía o hacer un canal para traer agua al río Paraná. Después de eso se buscaba financiamiento, sin evaluación de impacto ambiental, nada, se buscaba financiamiento. Cuando de alguna forma se abrochaba ese financiamiento, entonces venía, se mandaban, por ejemplo, leyes de expropiación para el caso de las autovías, y entonces cuando estaba prácticamente todo está hecho, se acudía a la pintura legalizadora, o sea, se presentaba estudio de impacto ambiental y se hacía audiencia pública. Y después de que se hacía todo esto, aunque una audiencia pública, con el caso de la autovía, más del 85% de la gente dijo que no, finalmente se aprueba. Y allí funcionaban y siguen funcionando dos mecanismos en esta estrategia Schiaretti, que aparte no es exclusiva, la practican otros gobernadores y también la nación. Estos dos puntos eran, uno de ellos es el de la criminalización de la protesta, y que lo está haciendo Schiaretti de forma creciente. Es decir, aquellos que protestan contra los caprichos que se están materializando en la provincia, llámese autovía, o llámese cualquier otra obra desquiciada de la que se le ocurre a Schiaretti, la policía comienza a reprimir. En Córdoba es impresionante cómo la violencia de la policía ha ido creciendo, a punto tal que la propia justicia le ha tenido que, esto estamos hablando de días recientes, recordarle al gobierno de que no lo puede hacer. Y en este mecanismo perverso, el último paso era la justicia. Como hay un sector importante de la justicia que lo tiene blindado Schiaretti, son más de 100 y pico de acciones que seguían dando vuelta sin que tuvieran resolución por esta especie de blindaje. Y lo que vos preguntabas sobre la ley, de pronto le agrega un sexto mecanismo que realmente, aún en el peor de los escenarios, no nos imagináramos que lo fueran a usar, pero lo usaron. Entonces decidieron abordar esas normas sobre evaluación de impacto ambiental, que tiene dos anexos en donde le dice qué cosa tiene que tener evaluación de impacto, particularmente qué cosa tiene que tener estudio de impacto ambiental con audiencia pública y qué cosa un aviso de proyecto. Y ahí metieron mano de una forma grosera. Y es eso que ha generado esta especie de escándalo, porque en esa mano grosera han terminado beneficiando a corporaciones vinculadas a la agricultura industrial, desmontes, a las propias telefónicas, y eso es lo que estamos en este momento, porque obviamente la idea es denunciar la inconstitucionalidad de este sexto paso de este inefable Juan Schiaretti, el mismo que hizo un faro, uno de los 3 faros más grandes del mundo, en la ciudad de Córdoba, ciudad que ustedes sabrán no tenemos mar, no nos llega la costa además, con un costo de $3 millones. O sea, este mismo personaje, siempre sonriente y con sus zapatillitas cómodas presentándose en las inauguraciones, es el mismo que ahora ha impulsado este sexto paso de su propia estrategia, ¿no? La estrategia Schiaretti. Claro. Te hago la última pregunta. Siempre es muy grato hablar con vos y el tiempo no me da hoy más que unos minutitos más, porque se me ocurre que yo tengo una observación de que la cuestión ambiental es una cuestión que va creciendo en el mundo porque va tomando conciencia a muchísima gente. Pero lógicamente que afecta mucho más a los jóvenes y a los pueblos, por decirlo de alguna manera, que a las élites gobernantes que parecen vivir en otro mundo. Aunque a veces hacen discursos ambientalistas, pero uno la verdad que no les puede creer. Ahora, por lo que vos decís, por ejemplo, hay una consulta sobre una autovía, la respuesta de la gente es negativa. Después se sigue adelante igual, a pesar de eso, pero el asunto es que la gente termina votando a los mismos personajes que destruyen el ambiente y que no tienen un compromiso en este sentido. ¿Cómo se explica eso
en un lugar como Córdoba, cuyo nivel político-cultural se entiende que debería ser suficientemente importante, dado que tiene una de las universidades más viejas, si no la más vieja de la Argentina. Bueno, es una pregunta más interesante. Yo voy a hacer un poco ejercicio legal de la profesión y me voy a entrar un poquitito en la parte socio-psicológica o psicosocial de Córdoba. Córdoba, ante todo, es una provincia que ha venido mostrando un fuerte perfil consumista y conservador, o sea, muy conservador. Esto me parece que no es un elemento menor, es decir, es una sociedad en donde muy apegada, pese a las inequidades, ¿no? Porque obviamente el consumismo no es lo mismo para sectores medios de altos ingresos para quienes no saben si llegan a fin de mes. Claro. Pero es una sociedad muy conservadora, y donde la mayor parte de las ciudades, la gente que vive en esas ciudades, pasa a su vez la mayor parte del tiempo dentro de las ciudades. O sea, estamos hablando en general de más del 80% de la población es urbana, así que muchos de estos problemas le llegan en forma indirecta, no. Entonces, yo creo que se suma ese perfil conservador que sigue estando, y es muy preocupante, porque está asociado a una cierta, yo te diría una cierta descuido por quienes más sufren. Entonces decía de que acá se da no solamente ese vida conservador, sino que la mayor parte de las personas no logran vivirlo en su vida cotidiana, la destrucción que hace una autovía, la desaparición de un monte nativo, o la construcción faraónica de un canal de más de 300 kilómetros del río Paraná. Entonces yo creo que en parte eso explica. De hecho, Schiaretti debe ser uno de los gobernadores que ha tenido uno de los niveles de votación positiva más altos en la historia. Entonces yo creo que eso explica en parte. Ahora, también lo que quiero decirte es que cuando las torpezas acumuladas se vuelven muy grandes, en este momento el gobernador no está pasando su mejor momento por los escándalos que se están dando, yo creo que las propias noticias van haciendo de que la propia sociedad vaya viendo mucho más allá de los problemas cotidianos de cómo sobrevivir, cómo llegar a fin de mes, cómo mantener a su vez los propios niveles de consumo, y me parece que eso está pasando. Y te doy como novedad así muy reciente, porque en los últimos par de días, un fiscal, nosotros hemos denunciado penalmente a Schiaretti por el tema de los incendios 2020-2021, y hemos recibido, lo ha recibido Juan Lemite, el abogado, un aviso como diciendo prácticamente, bueno, todas estas causas queremos advertirle, queremos decirle que están moviéndose, y eso lo veíamos nosotros. Es muy interesante. ¿Para qué la justicia te dice, mire, a las causas están? Yo creo que eso demuestra temor. Yo creo que tienen temor, porque obviamente le están saliendo muchas cosas al revés de Schiaretti, como el caso de la muerte de bebés en el neonatal y otros escándalos así de envergadura. Entonces me parece de que eso se puede ir revirtiendo a medida que la gente tenga más información, y que de pronto el desmonte, los plaguicidas que tiene su organismo, sean parte, ¿no es cierto?, de su vida cotidiana. Y creo que viene el rol importantísimo de tareas como la tuya, de lo que hacen las asambleas, de lo que hacen grupos de la universidad investigando, y es mostrar de que este mundo de fantasía que venden personajes como Schiaretti, que ha vivido toda su vida de la teta pública, es importante de que esa misma sociedad vaya viendo de que ese mundo de fantasía no solamente es una fantasía construida con sus propios fondos, porque ese faro que costó $3 millones de dólares lo pagamos nosotros, le pagamos el capricho del gobernador. Me parece que eso está cambiando, y en eso soy bastante optimista, ¿no? De que se está dando vuelta un poco la torta, pese a eso que vos tan acertadamente definiste como
qué sé yo, de alguna forma una suerte de acompañamiento social cuando quien acompaña termina rompiéndote la vida, ¿no? La vida ecológica de una provincia. Bueno, nos vamos con este optimismo que acabas de expresar, Raúl. Te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste de atendernos en el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo y será hasta pronto. Bueno, hasta pronto y un abrazo muy, muy grande. Cuídense mucho. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, hemos hablado con Raúl Montenegro, ¿eh?